Buenos días. En este cuarto apartado de la serie que estamos viendo acerca de cómo la resistencia a la insulina, la inflamación crónica persistente, están generando enfermedades crónico-degenerativas, una de ellas la diabetes tipo 2. Entonces, en este apartado vamos a tratar de empezar a ver otros elementos y de manera importante, más específicamente, cómo el ayuno intermitente, del cual veníamos hablando en el tercer apartado, nos va a ayudar a que nuestro cuerpo pueda solucionar estos problemas. Vamos a pedir la bendición. Señor, una vez más te damos gracias por amarnos. Queremos tu bendición y tu compañía. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a tomar un texto del apóstol San Pablo que está en Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 23. Primera a los Corintios, capítulo 10, versículo 23. Todo me es lícito, mas no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. La gran mayoría de las personas dicen que podemos comer de todo y hacer de todo. Y la ciencia cada vez viene demostrando y su mismo cuerpo se lo viene diciendo que no es así. En este cuarto apartado vamos a ver de cómo, si tengo resistencia a la insulina, si tengo inflamación crónica persistente, debería de hacer un ayuno intermitente. Entonces, el ayuno intermitente, que es una estrategia divina, nutricional, en la que se alteran periodos de comer y ayunar para activar lo que se llama la cetosis y a la vez la autofagia en este control de la resistencia a la insulina y la inflamación. Entonces, ¿qué es la cetosis y cómo me ayuda a salir de este círculo vicioso? Entonces, si dejamos de comer glucosa, chatarra, alimentos industrializados, procesados, etcétera, por 18 horas, que es el ideal, tus reservas de glucógeno se acaban e inicias a consumir grasa para producir en el hígado algo que se llama cuerpos cetónicos. Estos cuerpos cetónicos producen energía para la célula, pero de manera mucho más estable y eficiente que la glucosa misma. Es decir, cuando una célula, antes de entrar a esa parte celular, voy a darle fuerza a un poco como en estas 18 horas de ayuno se activa en el hígado la cetosis. Entonces, sin embargo, cuando estamos comiendo constantemente, es decir, no hacemos ayuno, desayunamos, almorzamos, cenamos, media mañana, media tarde, como culturalmente nos han enseñado, entonces, esta insulina permanece elevada todo el día y las células van a tener una alteración muy fuerte, muy agresiva. Entonces, cuando una célula, la célula madre, se reproducen dos células hijas, una más fuerte y una más débil. La más débil debe morir. De lo contrario, tendríamos el doble de células todo el tiempo. Sin embargo, cuando tú estás comiendo permanentemente, decíamos ahora, sin ninguna restricción, como dice el texto, si me es lícito o no me es lícito, entonces estas dos células que se multiplicaron, entonces van a sobrevivir.
tanto las débiles como las fuertes. Si estas células débiles sobreviven, van a ocasionar el desarrollo de resistencia a la insulina. Cuando ayunamos, las células débiles mueren y son reemplazadas por células sanas. A esto se le conoce como autofagia. Es decir, el ayuno reemplaza las células malas. El ayuno resetea la microbiota y restaura ese eje intestino-cerebro. La resistencia a la insulina la podemos modificar, restaurar, cuando nosotros somos temperantes. Y el ayuno nos va a ayudar a eso. Cuando nosotros permanentemente estamos comiendo todo el día, entonces en esa reproducción celular, esas dos células hijas, que una es muy fuerte y una es muy débil, entonces va a morir la débil. Pero cuando nosotros todo el día estamos comiendo y lo que nos antoja, esas dos células van a vivir, pero se van a desarrollar más y se van a multiplicar más esas células débiles. Con el ayuno, esas células débiles mueren porque en el proceso de la autofagia, el cuerpo controla toda esa citosis celular. En la Universidad de Dundee, en Escocia, se llevó a cabo un estudio donde un paciente obeso mórbido no ingirió ningún tipo de alimento por 382 días, realizándose chequeos médicos regulares. Consumía solo agua y suplementos vitamínicos. Perdió 125 kilos y terminó el ayuno sin consecuencias negativas para su organismo. Su cuerpo usó la grasa corporal como fuente de energía. Recuerdo un caso cuando yo visitaba la cárcel de una persona que ese día que yo estaba allá recibió dos noticias no muy alentadoras. Una de que lo iban a condenar a 35 años de prisión y la otra que sus exámenes, porque él venía a estar recluido en una clínica, de que le salieron malos y que tenía un cáncer metastásico. Cuando él recibe estas dos noticias, pues él quería morirse, es decir, condenado a 35 años, con cáncer terminal, un cáncer metastásico. Entonces, él intentó, para cortarle la historia, él intentó muchas veces suicidarse. Entonces no pudo, entonces se puso a aguantar hambre. Al cabo de un mes lo encontraron allá en una celda, en su celda, recluido, sin fuerza, sin energía, casi sin signos vitales. Lo llevan rápidamente a la clínica, le hacen nuevamente todos los estudios y encontraron de que ya su cáncer había desaparecido en un mes. No había comido absolutamente nada. Es decir, había matado, así de sencillo, las células carcinogénicas de hambre. Su cáncer había desaparecido. Cuando él regresa, después de haberlo compensado y tanto estudio que le hicieron a la clínica, casi 2 meses después a la cárcel, pues le dan otra gran noticia de que su sentencia había sido revocada, que se habían equivocado y que podía salir a reintegrarse con su familia. Interesante esa historia, ¿verdad? Cómo el ayuno puede matar físicamente de hambre tus células carcinogénicas que se mueven en un medio ácido. Y la alimentación ácida, más adelante vamos a ver unos apartados, son el caldo de cultivo para estas enfermedades. Pero también el doctor Michio Kaku, un especialista en física cuántica, demostró que si tomo cualquier organismo en la tierra, sea una levadura, una araña, un insecto, un conejo, un perro, un caballo, y reduzco su ingesta calórica al 30%, el organismo vive 30% más tiempo. Es decir, el único organismo en que todo esto ha sido deliberadamente probado
no ha sido probado es en el hombre. Pero el doctor Kaku, él demostró eso. Si una persona quisiera vivir un 30% más años, pues sencillamente el ayuno intermitente va a ser importante para él. Para simplificar un poco este proceso, mucho más complejo, el envejecimiento y la acumulación de daño en el ADN. El ayuno estimula unas proteínas llamadas sirtuinas, encargadas de reparar ADN, reduciendo la velocidad a la que ocurre el envejecimiento. El ayuno acelera la producción de nuevas neuronas en el cerebro, reduciendo la incidencia de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, como el Parkinson. Este ayuno de 18 horas, y nuevamente reitero, desayunando a las 7 de la mañana, almorzando entre las 3 y las 4 de la tarde. Entonces, después de las 9 de la noche, si estamos haciendo el ayuno, liberamos la hormona del crecimiento que ayuda a recuperar la energía durante la noche, la cual se produce en alta cantidad, por la cual necesita mucha energía que saca de las reservas de grasa, activándose una vez más, lo que hablábamos en el apartado anterior, la cetosis. Y se activa todo este proceso de autofagia. Entonces es importante señalar que el ayuno intermitente puede tener efectos secundarios en sus primeros momentos, muy desagradables, pero normalmente van desapareciendo en la medida en que perseveramos. La mayoría de las personas a veces a los 10, 15, 20 días, quizás sus últimos síntomas molestos desaparecen al mes. Y algunos efectos normales que se le conocen como crisis curativa, crisis de curación en medicina biológica, en medicina integrativa, como el hambre, la fatiga, el insomnio, las náuseas, cefaleas tensionales, pues eso sencillamente la solucionamos cada 2 horas tomándonos un vaso de agua con un poquito de cocimiento de jengibre, le echamos limón y le echamos una pizquita de sal marina. Entonces, estos estados de ansiedad, estos estados de hambre, de fatiga, todos estos trastornos molestos que genera el ayuno, pues van a desaparecer. Además, no solamente van a prevenir la deshidratación, sino que cuando tenemos los niveles necesarios de sodio y potasio en nuestro cuerpo, recuerde que las células tienen como una doble membrana y en la segunda membrana hay unos receptores formados de magnesio. El magnesio jala el sodio hacia el interior de la célula, la parte intracelular, y el sodio simultáneamente va a jalar el agua. Entonces, ese edema de párpado, ese edema de tobillo, edema de abdomen, es decir, personas que, y generalmente los que tienen problemas de obesidad mórbida, que permanentemente están edematizados, es porque esa agua no está ingresando a la parte intracelular porque los niveles de sodio están bajitos. Entonces, mire que cómo tomarnos un vaso de agua con cocimiento de jengibre, muy suavemente, muy sutilmente, no tan picante, un poquito de limón y una pizquita de sal marina cada 2 horas, va a garantizar de que el sodio, al ingresar adentro de la célula, a la parte intracelular, entonces la célula también ingrese y va a evitar la deshidratación, va a evitar los enemas, pero recordemos también que el sodio hace parte del mecanismo de los transportadores GLUT1 y GLUT3. Cuando a la célula llega la glucosa, la célula mira si ese transportador está formado de sodio. Es decir, el sodio es fundamental en los mecanismos de transporte que el cuerpo utiliza, especialmente el GLUT1 y el GLUT3 en la ruta metabólica
de los azúcares. Entonces, quiero regresarme un poquito a dos cosas fundamentales de la importancia del ayuno. El ayuno me va a garantizar de que toda la ruta metabólica de los sustratos que ingresaron en puedan seguir el camino para el cual fueron dados, fueron creados. El ayuno me va a garantizar de que, de que en ese periodo de entre 16 y 18 horas que el cuerpo necesita generar energía, y el primer elemento que el cuerpo siempre utiliza para generar energía son los azúcares, la glucosa. Lo primero que el cuerpo quema son los azúcares, los carbohidratos. Y luego el cuerpo, de una manera muy inteligente, muy sabia, y así lo hizo Dios, va a quemar las grasas. Es decir, entre los azúcares y las grasas se están protegiendo las proteínas, porque nuestro cuerpo podríamos decir que está formado de solo proteína y otros grandes elementos. Nuestras hormonas son lipoproteínas. Es decir, el cuerpo primero, en este proceso del ayuno intermitente, el cuerpo primero quema los azúcares. Cuando ya agotó toda esa reserva de azúcares en nuestro cuerpo, en el hígado, en el músculo, entonces comienza a quemar la grasa. Y una vez quema toda esa grasa, el cuerpo se libera de toda una cantidad de homotoxinas acumuladas desde la niñez y que son las culpables de muchas enfermedades crónico-degenerativas, de muchas alteraciones dentro de la bioquímica celular, como la resistencia a la insulina, de muchos elementos que están generando que nos enfermemos permanentemente, como la inflamación crónica permanente. Por eso no nos resistamos a mejorar nuestros hábitos, no le hagamos resistencia a mejorar nuestro estilo de vida, no nos resistamos a cambiar nuestros patrones de alimentación, a tener una nutrición consciente, asertiva, funcional. Y por eso quiero reiterar lo que dice Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 23. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Y la nutrición consciente me debe hacer responsable de qué sustrato le estoy dando a mi organismo, qué alimento le estoy dando a mi cuerpo. En Proverbios 23, del 1 al 3 dice: cuando te sientes a comer con algún señor, considera bien lo que está delante de ti y pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito. No codicies sus manjares delicados, porque es pan engañoso. Lo que nos quiere decir Salomón ahí en Proverbios 23, del 1 al 3, es que seamos conscientes, responsables, para que la nutrición funcional y la nutrición asertiva cumplan los objetivos de restaurar esa resistencia a la insulina, de eliminar esa inflamación crónica persistente. Vamos a darle gracias a Dios. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, una vez más te damos gracias por tu consejo tan sencillo, pero te rogamos que nos des la fuerza, la voluntad, el dominio propio, la capacidad de elección
en el ayuno intermitente. Que seamos conscientes de los alimentos que vamos a ingerir para que nuestro cuerpo, templo de tu Santo Espíritu, pueda ser edificado para tu honra y tu gloria. Danos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén.